Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, muy buenos días a cada uno de mis hermanos y amigos, quienes siguen esta página de este ministerio, Soldado de Jesús, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes lugares de este mundo. Les damos una cordial bienvenida en este día. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana y en esta oportunidad seguimos compartiendo los estudios de cada mañana que este ministerio comparte con ustedes. Y el día de hoy, antes de iniciar el estudio, queremos iniciar pidiéndole la sabiduría de nuestro Señor y que nos pueda acompañar y que Él sea nuestro maestro en el estudio de su palabra en esta mañana. Te invito a ir donde te encuentres. Acompáñanos en oración hacia nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, allá en el cielo y en esta tierra. Por tus criaturas que creaste, Señor, aún no siendo obedientes, aún no mereciendo tu misericordia, pero venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, pidiéndote, Señor, misericordia, pidiéndote, Señor, tu perdón, y también agradeciéndote, Señor, por el nuevo día y por la oportunidad que nos das de seguir compartiendo tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, tu dirección y tu compañía para poder estudiar y también para poder comprender juntamente con mis hermanos. Son favores que te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, muy buenos días una vez más. En el nombre del Señor vamos a iniciar el estudio para el día de hoy, cuyo título, Carentes de la gloria de Dios. Carentes de la gloria de Dios es el título que estaremos estudiando el día de hoy en este segundo día de la semana. La primera pregunta del estudio: cuando el primer hombre y mujer fueron creados, ¿cómo fueron vestidos? ¿Y qué ocurrió con esa hermosa luz que los envolvía antes de que pecaran? Una pregunta muy interesante que la palabra de Dios lo registra en el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 25, ¿no? Dice, cuando el primer hombre y mujer fueron creados, ¿cómo fueron vestidos? ¿Y qué ocurrió con esa hermosa luz que los envolvía antes de que pecaran? Génesis, el capítulo 2, el verso 25, la palabra del Señor dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Y no se avergonzaban cuando Adán y Eva fueron creados por nuestro Creador. Ellos en el inicio no tenían unas vestiduras como nosotros hoy en día tenemos unas vestiduras artificiales. Qué interesante ver al primer hombre y a la primera mujer de nuestro planeta Tierra haber sido creados por nuestro Dios, y su vestimenta no lo tenían en aquel momento. Dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero noten lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 3. Romanos, el capítulo 3, el verso 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria de Dios que fueron destituidos nuestros primeros padres y toda la descendencia hasta hoy? En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 252, noten lo que dice la inspiración divina en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 252, dice lo siguiente:
La ropa blanca de inocencia era llevado por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Noten lo que dice. La ropa blanca de inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén, en el jardín del Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de inocencia celestial. Miren qué tal afirmación la sierva del Señor hace en palabras de vida del gran maestro. Dice que toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial y una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de inocencia celestial. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría seguido envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó de ellos. Noten, mis queridos amigos y hermanos, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el principio, ellos fueron vestidos por un manto de luz por nuestro Creador. Ese manto de luz se mantenía con ellos mientras ellos se mantenían obedientes a lo que Dios había establecido en aquel momento. Pero cuando ellos desobedecieron y transgredieron los mandamientos de Dios, esa hermosa luz que los envolvía desapareció de ellos. Por eso dice la pregunta: cuando el primer hombre y mujer fueron creados, ¿cómo fueron vestidos? Fueron vestidos con una hermosa y suave luz que los envolvía. Fueron vestidos con una hermosa y suave luz que los envolvía. ¿Y qué ocurrió con esa hermosa luz que los envolvía antes de que pecaran? Esa hermosa luz se apartó de ellos cuando pecaron. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a nuestro Creador, esa luz, ese manto de luz que los envolvía como vestiduras celestiales, desaparecieron. Y Adán y Eva quedaron totalmente desnudos. Por eso que vemos en el relato bíblico cuando nuestro Dios aparece llamándolos a esta pareja de esposos, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron de vergüenza. Y Dios le dice: ¿quién te mostró que estabas desnudo? Entonces, cuando ellos desobedecieron a Dios, ese manto blanco que los envolvía desapareció de ellos y ellos quedaron totalmente desnudos en el principio. Estamos hablando del principio, cuando solamente existía Adán y Eva en aquel momento. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, si nuestros primeros padres no hubiesen desobedecido, esas vestiduras que ellos tenían nunca se hubiesen apartado y toda su descendencia hubiese tenido ese tipo de vestiduras que Dios les había proporcionado a nuestros primeros padres y a su descendencia que ellos tuvieron cuando ellos fueron juntados por nuestro Dios. Entonces, vamos a ir a una segunda pregunta que hace el estudio de esta mañana. ¿Y qué hicieron Adán y Eva para cubrir su desnudez? ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron desnudos? ¿Continuaron así?
avergonzándose entre ellos o qué es lo que hicieron? Entonces la palabra de Dios también nos da a conocer en el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 7. Génesis 3:7 dice la palabra del Señor, pero dice, Génesis 3:7, vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, cuando ellos perdieron esta vestimenta de origen celestial, ellos hicieron su propia vestimenta para no tener vergüenza el uno hacia el otro. ¿Qué cosa dice cosieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, la pregunta dice, ¿qué hicieron Adán y Eva para cubrir su desnudez? Cosieron hojas de higuera. ¿Qué proveyó Dios para vestir a la pareja culpable y qué simboliza? ¿Qué es lo que hizo el Creador? Los dejó así también con sus delantales que ellos hicieron, porque recuerden que las hojas de higuera solamente podía proporcionarles por un tiempo o por un corto tiempo, porque tenían que secarse y nuevamente ellos tenían que volverse a hacer nuevamente ropa de higuera para que puedan cubrir su vergüenza de su desnudez. Pero ¿qué hizo el Creador? El Creador no los dejó así, también entró a la acción y en el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 21, dice la palabra de Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Noten, mis queridos hermanos, la reacción de nuestro Padre en aquel momento con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Primero desobedecieron, perdieron la ropa o la vestimenta de origen celestial que Dios les había provisto. Se quedaron desnudos y por esfuerzos propios de ellos hicieron su propia vestimenta, su propia ropa para que los pueda cubrir. Pero esa ropa no tenía una duración, por lo tanto, el Creador tuvo que hacerle su propia vestimenta. Por eso dice que Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. En ese momento tuvo que ser sacrificado un animal para que pueda ser provista las pieles y puedan ser cubiertas los cuerpos de Adán y Eva. Y noten lo que dice el libro de, vamos a ver, el libro de Génesis, Palabras de vida del Gran Maestro, Palabras de vida del Gran Maestro, la página 252 y la página 253, hablando para qué simbolizaba, qué estaba simbolizada en esta vestimenta que Dios había provisto para que puedan ser cubiertos los cuerpos de Adán y Eva. Miren lo que dice Palabras de vida del Gran Maestro, la página 252 y 253. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía en este hermoso libro. Dice así: cuando desnudos y avergonzados procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse, esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Noten lo que está diciendo esta cita. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado
los mantos de su propia invención, mediante sus propias obras, han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Cuando Adán y Eva cosieron su propia vestimenta, ellos querían ser aceptados ante Dios con esa vestimenta que ellos mismos se habían creado. Pero dice, pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en las cenas de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Qué interesante escrito que tenemos de la inspiración en esta mañana y en este estudio que estamos estudiando juntamente con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Cuando la pregunta dice, ¿qué hicieron Adán y Eva para cubrir la desnudez? ¿Qué proveyó Dios para vestir a la pareja culpable? ¿Y qué simboliza? Lo que hizo Adán y Eva hacerse, cosieron hojas de higuera para poder cubrir su cuerpo. Cosieron hojas de higuera. ¿Y qué es lo que hizo o qué es lo que proveyó Dios para vestir a la pareja culpable? ¿Y qué simboliza? Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Y saben qué es lo que está simbolizando estas túnicas de pieles que Dios hizo y vistió a esta santa pareja? Mis queridos amigos y hermanos, viene a ser el carácter perfecto que desarrolló nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Ese carácter inmaculado, ese carácter que fue obediente desde el nacimiento y hasta la muerte en la cruz, que desarrolló un carácter sin mancha, sin mácula. Nuestro Señor Jesucristo representa esas vestiduras que perdió el ser humano, esas vestiduras santas que Dios les proveyó en el principio. Ante los ojos de Dios, nuestros primeros padres quedaron desnudos, pero el Señor les proveyó esas pieles de animales, y esas pieles que Él proveyó estaban simbolizadas en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que ganó aquí en este planeta Tierra. Y hoy en día, gracias a esa justicia, a ese manto inmaculado de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día el Señor nos acepta, no porque nosotros lo tenemos, sino que porque nuestro Señor Jesucristo lo obtuvo y hoy lo presenta en favor nuestro. Es una alegría tener este privilegio, y la sierva del Señor lo recalca en palabras de vida, dice: ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrían emplear aquellos que se sienten, dice, con Cristo y a los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Mis queridos amigos y hermanos, mi persona en especial, yo quisiera ser arropado
por este manto de la justicia de Cristo. Así de esa manera, mis queridos amigos y hermanos, podamos tener esa aceptación ante nuestro Padre Celestial, no con nuestras propias obras, no con nuestro propio esfuerzo, así como lo hizo Adán y Eva, sino con el esfuerzo desarrollando en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, cumpliendo todos los requerimientos de la santa y divina ley. Ese es ese manto que necesitamos hoy en día. Hoy en día el ser humano se ha tratado de hacer su propia vestimenta y pensando que con esta vestimenta que tenemos hoy en día estamos siendo tapados de los ojos de Dios. Nosotros ante los ojos de Dios estamos desnudos, estamos sin ropa, por decirlo así. Necesitamos una vestimenta que solamente lo provee nuestro Señor Jesucristo, su justicia perfecta. Y ante esa justicia perfecta, mis queridos amigos y hermanos, seremos aceptados y nuevamente ser hijos de Dios allá en el cielo, mis queridos amigos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué hicieron Adán y Eva para cubrir su desnudez? Cosieron hojas de higuera. ¿Y qué proveyó Dios para vestir a la pareja culpable y qué simboliza? Hicieron túnicas de pieles y los vistió, y estas túnicas o pieles simbolizan la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, como el manto inmaculado que fue tejido allá en el cielo. Es una alegría, mis queridos amigos y hermanos, de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y también invitándoles a cada uno de ustedes que también por sus cuentas propias puedan analizar y profundizarse más en el estudio que cada día se presenta en este ministerio, y agradeciéndoles de antemano por su sintonía, por seguir cada día estos mensajes y que ustedes cada día puedan fortalecerse espiritualmente también y lo puedan cada día más fortalecer también en sus estudios con la investigación que lo puedan hacer ustedes ahí en casa o en el lugar donde se encuentren. En esta mañana ha sido un privilegio estar con ustedes, deseándoles pues que pasen un bendecido día a cada uno de ustedes y a sus familias. Que Dios me los bendiga. Con su servidor será hasta el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Muy buenos días.